Muy bien, un feliz sábado para todos, hermanos. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. El tema de esta mañana se titula La luz que venció las tinieblas. Anoche estuvimos mirando acerca de la muerte de Cristo, pero la historia no termina con su muerte. Sí, Cristo fue crucificado, Cristo murió por nuestros pecados. No fueron los clavos de la cruz, no fueron los soldados romanos que mataron a Jesús, sino nuestros pecados. La ciencia médica confirma de que Jesús murió por un corazón quebrantado. Y eso sucede cuando una persona está bajo un estrés pesado que hace que el corazón se quebrante, una ruptura de corazón, todo por nuestros pecados. Pero saben, lo interesante de todo esto es que la realidad es que Cristo, a través de su muerte, Él venció. No tiene mucha lógica al comienzo cuando uno piensa en eso, pero ¿cómo es que uno puede vencer a través de morir? Pero esa fue la realidad. Quiero que abramos nuestras Biblias a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos habla de la victoria de Cristo a través de su muerte. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de ¿qué? La muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo es que Jesús iba a vencer el diablo? ¿Iba a vencer la muerte? A través de su muerte. A través de su muerte, Él iba a destruir y vencer al diablo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Pablo, hablando de este triunfo de Cristo, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. La muerte entró por Adán, por el pecado. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Cristo venció a través de su muerte, y su muerte trajo la posibilidad de la resurrección de la muerte. No solo para Él, sino para todos los hombres. Ahora, Hechos capítulo 2 nos dice algo interesante y quiero que reflexionemos sobre esto por un momento. Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 21 hasta el 24, hablando de la muerte de Cristo, dice la palabra de Dios. Pedro está predicando en el día del Pentecostés y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, ¿qué hizo? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. ¿Por qué era imposible que Cristo fuese retenido por la muerte? ¿Por qué dice eso? Pedro dice que era imposible que él hubiera sido retenido por la muerte. ¿Saben por qué la muerte no podía mantener a Jesús cautivo? Porque él nunca pecó. ¿Quién es el que recibe muerte? La paga del pecado es muerte. Y si tú no pecas, no hay muerte. La muerte entró por el pecado. El triunfo sobre la muerte es el triunfo sobre el pecado. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo sigue hablando de esta gran verdad de cómo Cristo triunfó sobre la muerte. Nuevamente, porque Cristo vivió una vida perfecta y no cometió pecado, la muerte no lo podía retener como presa legítima. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56, Pablo, hablando de la muerte, nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, ¿qué cosa? El pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Sin pecado no hay muerte. Y Cristo vivió una vida perfecta. Cuando los discípulos fueron a buscarlo, nos dice la palabra de Dios, el ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Cristo triunfó sobre la muerte. ¿Y saben qué? Como Cristo triunfó sobre la muerte, la palabra de Dios nos dice que ahora Él tiene las llaves del sepulcro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Jesús nos da esta seguridad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y por ende ninguno de nosotros debe temer a la muerte, porque ya Cristo venció la muerte. Y dice la palabra de Dios: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. Cristo tiene las llaves del sepulcro. Por ende, los salvados tienen esa seguridad de la resurrección. ¿Y cuándo sucede la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Esta gran verdad Pablo lo predicó mientras estaba en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Cuando estaba en la iglesia allí que él había fundado, les escribió una carta porque habían algunos que no entendieron bien sobre la resurrección, y Pablo les escribe para confirmar sobre esa verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 18. Es el capítulo 4, aunque lo puse mal ahí. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, estas palabras nos deben dar ánimo, aliento. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte y Él ha prometido dar nueva vida a todos los que confían en Él. ¿Qué nos dará Jesús cuando venga otra vez? 1 Corintios capítulo 15 describe la transformación que nosotros vamos a experimentar a la segunda venida de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 51, dice Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, la victoria de Cristo sobre la muerte, Él la da para cada uno de los que han confiado de Él. Él es el que tiene las llaves del Hades, del sepulcro, y Él va a resucitar a todos los muertos en Cristo. Y los que estamos vivos también vamos a ser transformados. Vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, hermanos. Ya todo lo que experimentamos en nuestros cuerpos aquí en la tierra, sí, la enfermedad, el desaliento, la fatiga, todo eso va a pasar porque vamos a tener cuerpos gloriosos. Y todo esto va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Y es la promesa que Él dio a sus discípulos. ¿Saben? Que la Biblia menciona la segunda venida de Cristo más de 300 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Es una de las verdades que más se repite en el Nuevo Testamento. Dios quería darnos la seguridad de que Él iba a volver. Esta tierra aquí no es nuestra morada final. Cristo volverá para llevarnos a nuestro hogar. Y nos dio la promesa. Juan capítulo 14 versículos 1 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Saben, en esta tierra hay muchas cosas que turban nuestro corazón. Y si la mente de nosotros queda enfocada en las cosas de esta tierra, vamos a encontrar mucho de qué turbarnos. Pero ¿qué nos dice Cristo? No dejes que esas cosas turben vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nuestra mirada tiene que ir encima de lo terrenal y fijarse en Cristo y en lo que Él ha prometido. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vos lugar
para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. El deseo de Dios es estar con su pueblo. Eso es su anhelo. La Biblia lo describe como a Cristo como el marido, ¿verdad? El novio, y su iglesia, su pueblo, es la esposa. Como una esposa ataviada para el matrimonio. Cristo anhela y desea, con ese mismo, Él tratando de ayudarnos a entender el anhelo de Dios por su pueblo, nos habla en cosas que podemos entender. El anhelo de Dios es estar con su pueblo. Pero ahora déjame hacerles la pregunta. ¿Qué sientes tú cuando piensas en la segunda venida de Cristo? ¿Qué sientes tú? Hay gozo, hay anhelo de que venga, expectativa gozosa, así como una esposa lista para el matrimonio, o hay temor, hay inquietud, o quizás un deseo de que, bueno, Jesús, sí quiero que vengas, pero todavía no, tengo otras cosas que necesito terminar aquí en la tierra antes de tu venida. ¿Saben qué pensarían ustedes si vamos a imaginarnos que hay una pareja recién casados y el esposo le dice a su esposa, mi amor, me tengo que ir a, vamos a decir, un país lejos, tengo que ir a Europa. Y allá tengo un trabajo y tengo una casa, voy a preparar todo y cuando ya tenga la casa todo listo, entonces voy a volver para llevarte y vamos a vivir allá. Y bueno, el esposo se va y empieza a escribirle a la esposa y le da esa seguridad de que él desea y anhela estar con ella y de que él va a volver. Pero empiezan a llegar las cartas y la esposa está allí con sus amigas y empieza a leer la carta y dice, oh, qué lindo, mi esposo me escribe, me dice que me ama, me dice que va a volver, me dice que está preparando el hogar, pero yo no quiero que venga tan pronto, tan rápido. Yo no quiero que llegue ya. ¿Qué pensarían de esa esposa? No lo ama. Algo está mal. Algo está mal si no hay un deseo de que su esposo llegue. Y lo mismo se puede decir para cada cristiano. Si no hay un anhelo y un deseo en nuestro corazón ferviente de que Cristo vuelva otra vez y vuelva pronto, nosotros necesitamos cuestionarnos. ¿Será que realmente lo amo? ¿Será que realmente amo a Dios? Yo me acuerdo desde cuando tenía 14, 15, 16 años y escuchaba a los predicadores hablar de la segunda venida de Cristo y empezaban a hablar de todas las señales que se están cumpliendo y yo, oh no, viene pronto. Y dentro de mi mente yo decía, ay no, que no sea tan rápido porque todavía quiero hacer esto. Y ya tenía mi lista de cosas que quería experimentar primero y después ya de viejo, ya cuando ya lo hice todo, entonces ok, que venga Jesús porque de todas maneras me voy a morir pronto entonces. Pero eso muestra de que no hay un amor verdadero por Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Pablo le escribía a Timoteo y en su carta hablaba de la seguridad de la segunda venida y la seguridad de la recompensa que él iba a tener. Y él dice en el versículo 8, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿amamos la venida del Señor? ¿Amamos la venida del Señor? Apocalipsis 6, versículos 15 y 16 habla de un grupo de personas. ¿Y saben qué van a hacer cuando Cristo vuelva otra vez? Dice la palabra de Dios: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Para un grupo, la segunda venida de Cristo va a llenarlos de terror y van a querer esconderse del rostro del Cordero. Pero para otro grupo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, para otros dice Juan: en el amor no hay ¿qué? No hay temor. Si realmente amamos a Cristo, no debe haber temor en nuestro corazón, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nuevamente nosotros nos tenemos que cuestionar: ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente lo amamos? Si lo amamos, vamos a amar su venida. Ahora, ¿cuándo es que Cristo va a volver? ¿Cuándo volverá? ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Será que Cristo se tarda en venir porque no tiene el deseo de venir tan pronto? ¿Por qué se tarda la venida de Cristo? Hay una razón principal que las Escrituras nos dan. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Cristo se atrasa por una razón principal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo se tarda en venir porque Él está esperando a su pueblo. Está esperando a su pueblo. Ama a su pueblo, desea salvarlos. Gracias. Perdón. Desea que nadie se pierda y por ende Él se tarda en venir. Pero tristemente, al tardarse, ¿qué hacen la mayoría de personas? Especialmente a los que no aman la venida de Cristo. ¿Qué hacen? Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿quiénes? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Seguimos comprando, seguimos vendiendo, seguimos
con nuestra vida normal. Desde que nací he estado escuchando de que Cristo viene pronto y todavía no ha llegado. Los burladores no entienden de que Cristo se tarda en venir porque Él quiere salvarlos a ellos. Y le está dando tiempo para que ellos se arrepientan, para que ellos preparen sus vidas, porque un día Él ya no va a tardar y Él va a venir. Y los que están preparados van a ser redimidos, y los que no dirán, así como leíamos en Apocalipsis 6, se esconderán de la presencia de Dios y van a pedir y van a clamar que las piedras caigan sobre ellos. Dios no quiere que tengamos esa experiencia, que estemos entre ese grupo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11, nos revela más del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está esperando que su pueblo vuelva, porque Él no desea la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus caminos. Dios quiere dar al mundo entero la oportunidad de ser salvo. Por ende, su venida se atrasa. Y dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, donde encontramos el sermón profético de Cristo sobre los últimos días y las señales de su venida. Mira lo que Cristo dijo aquí. Mateo 24, versículo 14. Realmente esto es lo que Dios está esperando para venir. La palabra de Dios nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. ¿Queremos que Cristo venga pronto? ¿Queremos que el fin llegue? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el evangelio a todo el mundo, y el fin vendrán. Hermanos, nosotros no estamos esperando al Papa, no estamos esperando a una ley dominical. Dios está esperando a nosotros, y Él está esperando que nosotros haga ese trabajo. Y cuando nosotros haga ese trabajo, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a decir, ok, los últimos eventos finales, va a dejar que todos empiecen a pasar. Pero Él quiere y Él está esperando que nosotros llevemos este mensaje a todo el mundo. Los mensajes que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis 6, Juan vio un ángel que volaba en el cielo y tenía un mensaje. ¿Qué llevaba este ángel? Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, porque cuando uno piensa en ese llamado, cuando uno piensa en esa tarea, uno dice, wow, Señor, llevar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. ¿Saben cuántas lenguas existen en este mundo? Y llevar el evangelio a todas esas lenguas. Señor, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero ¿qué nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Cristo les dio esta promesa a los discípulos, y esta misma promesa la tenemos nosotros hoy
día. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si vamos a llevar este mensaje a lo último, a los confines de la tierra, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a capacitar para ser testigos de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser testigos de Cristo. Por ende, necesitamos orar y pedirle al Señor por la promesa del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mira lo que Pedro nos dice aquí. Esperando, y eso es lo que estamos haciendo, esperando la venida de Cristo, pero también ¿qué? Apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos su venida, pero también estamos apresurando la venida de Cristo. Quiero compartirles una cita del libro Educación, la Educación, página 264. Mira lo que dice aquí. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismo y al mundo. Pocos lo hacen con relación ¿a quién? A Dios. Entonces nosotros cuando pensamos en la venida de Cristo, lo pensamos en relación a nosotros y el mundo. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó ¿a quién? A nuestro Creador. Pensamos en nuestro sufrimiento, vemos el sufrimiento del mundo, pero muy pocos piensan en el sufrimiento que está experimentando Dios. Cada año que pasa, cada año que pasamos aquí en esta tierra, Dios sigue sufriendo. Dice, todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Y hermanos, tú y yo tenemos el poder para terminar esto. Si nosotros cumplimos la misión que es llevar el Evangelio a todo el mundo, podemos parar ese sufrimiento que está experimentando constantemente Dios al ver todo lo que sucede aquí en esta tierra. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿O nos vamos a enfocar en nuestra vida, en nuestro diario vivir aquí? Hermanos, Cristo venció la muerte. A través de su vida y su muerte venció. Y ya ahora Él tiene las llaves. Ya ahora nosotros no tenemos que dudar de qué va a pasar con nuestro futuro si nos hemos entregado en sus manos. Porque Él ha prometido darnos vida eterna y llevarnos con Él al cielo. ¿Qué debemos hacer frente a esta realidad de que tenemos este poder para terminar esto? Para apresurar su venida.
Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jesús le hablaba a los discípulos y mira lo que les dijo, y a veces nosotros nos olvidamos de esto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es ¿qué? ¿Cómo está la mies? Mucha, mas los obreros pocos. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, tienen que trabajar overtime. Sorry, no hay vacaciones, solo pueden dormir 5 horas en la noche, tienen que trabajar más duro. ¿Qué les dijo Jesús? Como la mies es mucho y los obreros son poquitos, ¿qué debemos hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, el trabajo es mucho, es demasiado para la iglesia aquí de College Park. Es demasiado el trabajo. ¿Qué debemos hacer? Orad. Señor, mande obreros, Señor. Pero no solamente debemos orar y pedirle al Señor que mande obreros, ¿sí? Señor, mande el hermano Carlos para que haga el trabajo. ¿Qué nos dice en Isaías 6, versículo 8? Dios hace la pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar este mensaje? ¿Quién va a cumplir esta misión de llevar el evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dos cosas. Les quiero hacer un llamado. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? Señor, número 1, voy a empezar a rogar que tú mandes obreros a la mies, porque el trabajo es mucho, Señor. Necesitamos llevar este evangelio a toda tribu, lengua y nación, y es mucho. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo voy a orar por eso? Quiero orar para que tú mandes obreros a la viña. Amén. La segunda pregunta es, ¿cuántos queremos decir así como Isaías? Señor, yo estoy dispuesto. Envíame a mí. Ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu comunidad, donde el Señor te ha puesto, tú y yo tenemos una labor para hacer. Y Dios quiere que tengamos esa misma respuesta de Isaías, porque realmente queremos que Cristo vuelva pronto. Deseamos que su venida sea pronta. Hagamos nuestra parte para apresurar su venida. Que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos decir así como Isaías, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto. No me siento capacitado, pero sé que a través de tu Espíritu Santo podemos lograr hacer la obra y cumplir la misión. Y orar para que el Señor mande más obreros a la mies. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántos nos sentimos agradecidos con las palabras de nuestro predicador, profesor y pastor Jorge Armando López? Esperamos que haya sido de un alimento espiritual para cada uno de nosotros y que al salir de aquí, como dijo él y como dice la palabra escrita, heme aquí, envíame a mí, que cada uno de nosotros podamos llevar ese mensaje a la
comunidad donde vivimos, como dijo el pastor, a donde trabajamos, y que podamos ser la luz que brilla en las tinieblas también. Para finalizar nuestro servicio, vamos a entonar las notas del himno 438. Por favor, con mucha reverencia, al escuchar la música nos ponemos de pie. Los que puedan arrodillarse. Oh Padre amado, Señor, gracias por mandar a tu Hijo. Gracias porque tu Hijo vivió una vida perfecta y venció las tinieblas, venció el mal, venció el pecado en su vida y en su muerte. Por ende, la muerte no lo pudo retener. No era presa legítima de la muerte porque nunca había pecado. Y ahora Él tiene las llaves del sepulcro y nos da la promesa de que Él volverá y que todos los muertos en Cristo van a resucitar así como Él resucitó. Tú nos has prometido cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, unas mansiones en los cielos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a creer esto y vivir como si realmente deseamos y anhelamos tu venida que sea pronta. Pero sabemos, Señor, que tu corazón anhela no solo venir y salvarnos a nosotros, tu corazón anhela que todo el mundo esté salvo. Sabemos que eso no va a pasar, pero tú deseas eso y tú nos has dado ese llamado de llevar el evangelio a todo el mundo para que toda persona tenga esa oportunidad, que tengan la misma oportunidad de la cual nosotros hoy día gozamos. Oh Padre, ayúdanos a responder a ese llamado.
decir así como es Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y Señor, rogamos por estos lugares donde no hay presencia de tus ministros, de tus mensajeros. Oh Señor, y rogamos, así como Cristo nos enseñó, rogamos que tú mandes obreros a la mies, para que tu obra se termine en esta tierra y vengas pronto para llevarnos al cielo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.